Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a la tercera parte del tutorial de Python. Ya vimos dos videos anteriores donde vamos entendiendo más o menos cómo funciona este lenguaje. Ahora ya que sabemos lo básico, para empezar a hacer nuestro código, antes vamos a revisar algunos operadores recurrentes, ya sean funciones, métodos um, o cosas por el estilo que se repiten harto, son los más utilizados y pueden ser bastante útiles para todo tipo de código que queramos realizar. ¿Ya? Entonces vamos a partir por el famoso range, ¿ya? Range, esta función de Python que nos permite generar de manera rápida y sencilla una lista de integers, ¿ya? O números enteros, ¿ya? Entonces la forma en que funciona tiene tres parámetros, pero dos son el mínimo. Una es el comienzo de los enteros que yo quiero generar, y la otra es el final, menos uno. Más uno sería en fondo, más uno sería, por ejemplo, si yo quiero desde el 0 al 12, si yo le digo 0,12, me va a generar hasta el 11, por lo tanto, por eso le digo que es más 1 lo que yo quiero generar. Entonces, si yo le quiero llegar hasta el 12, tendría que decirle del 0 al 13. Ahora, nótese qué pasa si yo ejecuto esta lista. No ocurre nada, me retorna este mismo valor. Es más, si yo le digo x igual range 0 al 13, no me retorna nada. Y si yo le digo x, ese es el valor que toma x. Entonces yo tengo que anteponerle antes una lista. List, pasar a lista ese valor. Range 0,13. Y ahora sí, me retorna los valores del 0 al 12. Como les digo, si quiero llegar al 12, debo considerar el número final al que quiero llegar más 1. Entonces ahora vamos a hablar del tercer parámetro de esta función, que es conocido como el step, el paso, ya lo que va a sumar cada vez que quiera avanzar. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera los números pares del 0 al 12, le tendría que ser coma en un step 2, es decir, que vaya de 2 en 2. Y vemos lo que retorna. Si quisiera que fuera de 3 en 3, por ejemplo, o de 4, de 5, y fíjese lo que ocurre en 5. Partió el 0, 5, más 5, 10, y más 5, 15, pero como en la lista yo le dije que fuera hasta el 12, porque le dije 13, no mostró el 15, ¿ya? Porque si no se hubiera pasado. Vamos entonces con mi siguiente elemento recurrente que vemos en Python. Aquí voy a nombrarla el range. Vamos a dejarlo como texto, y aquí vamos a dejar otra como texto y vamos a hablar de zip. Ya, vamos a hablar de zip. Y zip es un generador en Python, que los generadores son un tipo de función que genera a partir de elementos iterables otros elementos iterables. Ya dejémoslo hasta ahí por el momento. Ya vamos a hacer otro video hablando en detalle de los generadores, pero por ahora quédense con eso. Ya, entonces, ¿para qué es lo que sirve zip? Supongamos que nosotros tenemos aquí una lista 1 que va a ser igual a números del 1 al 5, y también tenemos una lista 2 que va a ser igual a, supongamos, o por ejemplo, incluso no una lista, sino que vamos a llamarle var 2, que va a ser igual, por ejemplo, un string, que es un elemento iterable, ¿cierto? A, B, C, D, E. Entonces supongamos ahora que yo quiero hacer juntar estas dos listas en pares de tuplas, por ejemplo, una tupla que sea 1A, 2B, 3C, 4D y 5E. ¿Ya? Entonces yo tendría que decir, por ejemplo, zip lista 1, var 2. Y ahora esto yo lo voy a llamar como una lista, ya, para ejecutar el generador. Lista. Me equivoqué, acá es list. Ya, y aquí estaría, ¿no es cierto? Como ven, juntó 1 con el A, 2 con el B, 3 con el C, 4 con el D y 5 con el E. Hizo 5 pares de tupla. Ahora, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si no calzan las cantidades de los elementos iterables? Porque en este caso son 5 y 5. ¿Qué pasa si yo tuviera una lista un poquito más larga, por ejemplo? Guardo esto y si lo voy a ejecutar, fíjense que mi código no se ve alterado.
Y eso significa que lo que hizo fue agarrar las primeras 5, las que pudo hacer el par con estos números, y cuando ya no tenía más números que juntar con el string, no agarró ningún otro dato. ¿Ya? Entonces lo mismo podemos probar si hacemos una lista más larga, por ejemplo. Pasa exactamente lo mismo. Es decir, llegó al 5, que lo pudo juntar con la letra E, y el 3 y el 4 los ignoró. ¿Ya? Entonces eso sería zip. Entonces vamos a ver ahora también el operador in, ¿ya? O en, ¿ya? Que sería algo como esto, in, ¿ya? Bueno, el operador in ya lo habrán visto ustedes si han realizado alguno de los videos de los ejercicios, cuando lo ocupamos, por ejemplo, en un ciclo for, ¿ya? Pero también puede ser utilizado de otra forma. Entonces vamos a ver primero una que me sirve para chequear si es que un elemento está dentro de una lista o no. Entonces yo por ejemplo podría decir, ya que tengo mi lista creada acá, lista 1, podría decirle, por ejemplo, 3 in lista 1, y me retorna verdadero. 4, perdón. ¿Por qué? Porque el 4 está acá. Ahora, ¿qué pasa si yo le dijera 8 in lista 1? Me retorna falso, porque no está en esa lista. Entonces esto me retorna un objeto de tipo booleano, ¿ya? Ahora, en los for loops, ¿cómo se ocupa esto? Por ejemplo, yo lo hago de la siguiente manera. Uno dice for, por ejemplo, num in lista 1. Ya aquí creé una variable, acabo de crear una variable que va a hacer alusión a cada elemento de la lista 1. Entonces este ciclo va a recorrer cada uno de los números que está en mi lista 1, y yo lo voy a hacer, por ejemplo, print número, que imprima cada uno de los números. Entonces voy a darle a ejecutar y fíjense qué es lo que ocurre. Recorrió cada elemento. Primero recorrió el 1 y lo mostró, luego el 2, luego el 3, y así por cada elemento. Entonces lo que hace este in en el fondo es entrar a lo que está contenido en el objeto iterable, ¿ya? Vamos ahora con unos bien sencillos, bien fáciles de comprender, que son min y max, ya que son unas funciones que me permiten determinar el máximo o el mínimo de una lista. Entonces, por ejemplo, mi lista, le voy a llamar, y vamos a crear 10, 20, 30, 40 y 50. Voy a guardar y voy a decir, por ejemplo, min mi lista, y me retorna el valor mínimo. Ahora si yo le digo max mi lista, me retorna el valor máximo. O sea, ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si lo hiciera con una string, por ejemplo? Entonces le voy a llamar prueba igual lo defino, y vamos a ver qué pasa si llamo al min de prueba. Fíjense qué es lo que ocurre. Me retorna la letra A. Y si yo le digo max de prueba, me retorna la letra S. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, como podrán haber adivinado, está recurriendo al abecedario. Ya está, es decir, la letra está ordenándolo en orden ascendente. Ya, es decir, la letra que va antes del abecedario es el mínimo, y la que va más al final es la que va en máximo, ¿ya? Si yo reemplazara la S por la W, por ejemplo, ahora el máximo sería la letra W. Y la A no puedo reemplazarla por algo más mínimo que eso, ¿ya? Porque la A es la primera letra del abecedario. Entonces vamos a ponerle acá para que les quede más ordenado el archivo. Y ahora vamos a hablar de random, que como podrán imaginarse tiene que ver con funciones que me permiten trabajar con la aleatoriedad, ¿ya? Entonces yo primero tengo que partir aquí diciendo from random, que es una librería que viene incluida en Python. Import shuffle, por ejemplo, ¿ya? Entonces si yo tengo aquí mi lista, la voy a definir, que son del 10 al 50. Si yo digo, por ejemplo, shuffle mi lista,
Ahora vamos a ver mi lista y fíjense que me desordenó los valores de manera aleatoria. Ya, si yo ejecutara esta celda nuevamente y mostrara mi lista, vemos que nuevamente cambiaron los valores. Y vamos a hacerlo una tercera vez y vemos cómo siguen cambiando. Ya, por ejemplo, si vamos a decir from random import randint, ya, ¿qué es lo que hace randint? Retorna un entero, un número entero en el rango dado. Entonces voy a ejecutar esta celda y voy a decirle, por ejemplo, randint entre 0 y 100 y me retorna el 24. Si la ejecuto nuevamente, me retorna el 71, el 14 y así. Ya vemos que retorna números aleatorios. Otra función muy utilizada en Python y que van a ver harto se denomina input. ¿Y qué es lo que hace? Como podrán imaginarse, lo que hace es recibir un input del usuario, es decir, algo que el usuario teclea y lo transforma en una variable generalmente, ¿ya? Entonces lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, decir respuesta, creé una variable respuesta y esa respuesta va a ser input de lo que diga el usuario. Entonces, si yo dejo así, esto es nada, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando yo lo ejecute? Me va a pedir escribir algo. Entonces yo voy a escribir, esta es la respuesta y lo ejecuto. Ahora, si yo llamo a la variable respuesta, fíjense lo que va a ocurrir y me va a retornar lo que yo escribí como variable de tipo string. Importante señalar que todo lo que yo escriba en la función input se retorna como una variable de tipo string. Es decir, por ejemplo, vamos a ejecutar esto de nuevo. Si yo quisiera números, si yo escribiera por ejemplo un 2, 3, mi respuesta va a seguir siendo de tipo string. Si yo digo acá type respuesta es de tipo string, ya, entonces para yo cambiar eso tendría que aquí anteponerle al input int, ya, es decir, transformarlo a entero. 1, 2, 3, ya está transformado a entero. Si digo respuesta, fíjense que se fueron las comillas y si ahora pregunto por el tipo, es de tipo entero. Pero ojo con, por ejemplo, si me equivoco acá, lo transformé a tipo entero y digo letras. Fíjense que me retorna un error porque traté de pasar a tipo entero letras, ¿ya? Entonces, otro detalle a destacar, vamos a quitarle aquí la transformación, es que lo que yo ponga dentro de los paréntesis es lo que le va a salir al usuario. Entonces yo le podría decir, por ejemplo, aquí dentro del paréntesis como string, decirle deme su respuesta, 2 puntos, y ejecutar. Y ahora va a aparecer antes de lo que se le pide al usuario escribir ese texto. ¿Ya? Entonces aquí voy a escribir, esta es mi respuesta, ejecuto y vemos acá que eso es lo que se ha guardado en el valor, nuevamente como tipo string. Entonces ese sería a grandes rasgos la función input, bien importante, bien utilizada en Python. Y lo último que vamos a ver en esta tercera parte del tutorial es algo un poquito más avanzado, que son las list comprehensions, ya, que son algo así como una manera de escribir los ciclos for en una sola línea, ya, dicho en términos simples. Entonces, por ejemplo, podríamos escribir una función que va a ser mi lista y decirle, esta es la notación básica, abro los corchetes de una lista y le digo x for x in data fácil, por ejemplo. Ejecuto y vemos que tenemos esa lista como retorno. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Le estoy diciendo que haga un ciclo for
donde extraiga cada letra de este string. Entonces, esa es la idea básica de un list comprehension, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. Entonces vamos a verlo primero cómo sería en un ciclo for, y luego lo vamos a transformar a una list comprehension. Entonces vamos a decir, por ejemplo, for x in range, vamos a aplicar lo que hemos visto. Entonces, del 0 al 11, es decir, del 0 al 10, ¿qué va a hacer? Vamos a decirle que agregue, vamos a crear primero una lista, números, igual, lista vacía. Vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decirle números.append x al cuadrado. Vamos a mostrar números y miren lo que ocurre. Miren lo que le hemos dicho. Le hemos dicho que x va a tomar los valores del 0 al 10, ¿ya? Y ¿qué es lo que va a hacer con esos valores? Va a elevarlos al cuadrado y agregarlos a mi lista números, ¿ya? Entonces fíjense que tuvimos que hacer un ciclo for, definir una variable y luego decirle qué es lo que hacer con cada una de los valores que toma x. Entonces eso en una list comprehension sería tan simple como definir, por ejemplo, mi lista, que yo le voy a llamar números 2, y eso va a ser igual a, abro mis corchetes, x al cuadrado for x in range 0,11. Cierro el corchete y ejecuto. Y vamos a ver números 2 y vemos que es exactamente igual a número 1. Entonces ese es el espíritu de la list comprehension, es decir, ejecutar una función que podría ejecutarse en varias líneas de código, pero transformarla a una sola. Ahora comprenderán y ustedes entenderán que esto sirve solo para las funciones que son más o menos sencillas, ¿ya? Al igual que las funciones lambda, que las vamos a ver también en otro video. No se pueden realizar funciones ya de varias líneas de código, transformarlo a esto. Esto es para las funciones que son más o menos sencillas, ¿ya? Ahora, dicho eso, igual le podemos agregar un poquito de complejidad a nuestro list comprehension, ¿ya? Por ejemplo, agreguémosle alguna sentencia condicional. Entonces vamos a decir que mi lista va a ser igual a ¿qué? Vamos a pedirle que imprima, que muestre, que agregue a esta lista los valores dentro de un rango de 10, desde el 0 al 10, pero solo si es número par, ¿ya? Entonces vamos a decirle x for x in range 0 al 11, y ahora vamos a agregarle al condicional, es decir, primero se ejecuta el ciclo y luego le agregamos el condicional. Ahora, solo si, if x, ya sabemos cuál es la condición para que sea par, ¿no es cierto? Y es que dividido por 2 el resto debe ser 0. Entonces vamos a hacer la adición de módulo dividido en 2 y eso tiene que ser igual a 0. Cerramos el corchete y ejecutamos. Vamos a ver mi lista, cómo quedó. Y quedó con los números del 0 al 10, siempre y cuando estos números son pares, ¿ya? Ahora vamos a ver el último ejemplo, un poquito más complicado. Entonces este ejemplo incluye una list comprehension anidada dentro de otra. Entonces vamos a suponer que queremos, igual que como hicimos acá, elevar el valor de x al cuadrado, pero ahora ese valor ya elevado al cuadrado queremos volver a elevarlo al cuadrado. Entonces para eso simplemente tendríamos que vamos a crear una lista que se llama cuadrados, que va a ser igual a paréntesis de corchete, y vamos a decir x al cuadrado for x in, y aquí dentro del in vamos a poner nuevos corchetes y vamos a decir x cuadrado for x in range, y aquí vamos a darle el range del 0 al 11. Vamos a cerrar acá y cerramos los dos corchetes. Lo ejecutamos y llamamos a cuadrados. Y veamos qué es lo que ocurrió.
se ejecutó de adentro hacia afuera. Entonces, primero acá ejecutó en los cuadrados del 0 al 11, es decir, 0, 1, 4, 9, 16, 25 y así, hasta llegar al 100, y después esos números los volvió a elevar al cuadrado. Es decir, 0 elevado al cuadrado, 1 elevado al cuadrado nuevamente, 4 al cuadrado, después 9 al cuadrado, y así sucesivamente. Y retornó estos valores. Por lo tanto, ya con esto podemos ver que fue correcta la operación. Eso, amigos, sería todo por el video de hoy. Ya vimos algunos de los operadores más comunes en Python. Y ya con este tutorial ya creo que deberíamos empezar a trabajar algunos ejercicios. Les voy a dejar los links en la descripción para que partan con los más básicos, y a medida que vayan apareciéndoles fáciles y puedan hacerlos por su cuenta, pasen a los ejercicios intermedios que ya son un poquito más complicados. Espero que les haya quedado claro, amigos. Cualquier duda o consulta los leo en los comentarios, y no olviden, como siempre, darle like y suscribirse. Nos vemos. Chau, chau.